Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Luis Alberto Martínez de la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Hoy, 6 de diciembre del 2020, domingo, tenemos reunión general. La palabra. Vamos a continuar con el estudio, las consecuencias de abandonar a Dios. Esta es la quinta parte. Hoy finalizamos este estudio. Esta es la quinta parte de las consecuencias de abandonar a Dios. Y hoy finalizamos esta serie. Y ahí en el libro de Jeremías capítulo 2 vamos a leer para continuar del versículo 17. Jeremías capítulo 2 versículo 17. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Jeremías 2:17 en adelante. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Porque desde muy lejos atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor o faltea el viento, de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed, mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras de ellos he de ir. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes y sus sacerdotes y sus profetas. Muy bien, hasta ahí. Hemos leído pues este pasaje de Jeremías capítulo 2, donde Dios, hemos visto entre todas estas series que hemos traído, le hace el recordatorio a Israel que el error que habían cometido sus padres en el desierto después de haberlos sacado de Egipto y llevarlos por la travesía. Israel estaba en su primer amor después de que salió de Egipto, de ser esclavos, estaban contentos, empezaron a obedecer a Dios. Pero algo pasó en el camino, en el desierto, en la travesía, que empezaron a rebelarse. Y cuando ya no vieron más la gloria de Dios, de que estaban pasando una prueba de fe también, porque nadie llega a la tierra prometida sin antes pasar por un desierto. Todos como cristianos, también nosotros tenemos que ser probados, dice la palabra, para llegar a la tierra prometida, que es Canaán, que es el estado espiritual de paz que hoy en día Dios nos promete y que vendrá literalmente en el reino milenial, ¿verdad? Después del arrebatamiento de la iglesia. Nuestra morada final será en los cielos, allá en los cielos, en el tercer cielo, en las bodas del Cordero. Ahí llegaremos a nuestra tierra prometida, Canaán. Pero mientras tanto, mientras estamos en esta travesía por este camino de sombras y de valles y de muerte, tenemos que ser probados. Y es aquí donde nosotros como cristianos tenemos que permanecer fieles hasta que el Señor venga por nosotros
y vendrán lluvias, y vendrán vientos, y vendrán tormentas, pero si nosotros estamos firmes en la roca que es Cristo Jesús, esas lluvias, ese maremoto, esas tormentas no derribarán nuestra casa porque fue cimentada en la roca que es Cristo Jesús. Muy bien. Y estamos viendo aquí que Dios empieza en el versículo 17 que acabamos de leer. Le empieza a decir que todo lo que le sucedía al pueblo de Israel, los problemas, las persecuciones que él estaba sufriendo de ciudades paganas hasta las ciudades más pequeñitas, insignificantes, venían y se aprovechaban de Israel, etcétera, etcétera. Por eso dice que los cachorros, pues un cachorro obviamente es un animal pequeñito, o sea, significando esto que hasta las ciudades más pequeñas, insignificantes, que no tenían gran poder, venían y combatían contra Israel. Israel perdía la batalla. Y era porque Dios ya no estaba con ellos. Dios había abandonado a Israel por su apostasía. Y eso es lo que pasa con los cristianos. Cuando un cristiano apostata de su fe, por eso estamos matando 3 pájaros de un tiro con estas prédicas. Estamos lanzando a las redes sociales para gente inconversa, que no conoce. Por eso a veces yo tengo que meter el evangelio, tengo que mandar versículos. Tocamos el tema de la idolatría, porque este es uno de los problemas fuertes que más habla la Biblia, la idolatría sobre el pueblo de Israel. Y es aquí nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es de doble filo. Corta allá y corta aquí hacia nuestras vidas. Y tenemos que aprovechar ahorita estas transmisiones que Dios nos está dando la oportunidad para que algún día alcancemos a personas. Tal vez no sea pronto, porque la palabra surte efecto algún día, mientras el Señor no haya venido. Entonces tenemos que ser pacientes y entender de que ya que no estamos saliendo a evangelizar, tenemos que ser pacientes para que las personas de allá, que en las redes sociales, puedan algún día ser alcanzadas. Y el problema aquí que dice que se consiguió Israel era la apostasía. Tal aplica a nuestras vidas como cristianos, que cuando abandonamos a Dios, nos empiezan a acarrear ciertos problemas. Es cuando un cristiano, cuando es tomado como hijo de parte de Dios, le va a ir mal en el mundo. No le va a ir bien. Otros van a ser probados, porque siempre, muchos cristianos les pasa eso, que cuando se van al mundo un tiempo empiezan a mejorar económicamente. Y nada más regresan a la iglesia y empiezan otra vez. ¿Por qué? Porque dice la palabra que esas son las consecuencias. Si ya te arrepentiste o nos arrepentimos, o los que se arrepienten algún día, tienen que recoger su cosecha. Por eso Dios les dice que ¿acaso no te ha acarreado esto por haber abandonado a Jehová tu Dios? O sea, Israel estaba yendo mal, eran perseguidos, etcétera, etcétera. Dios no estaba con ellos. Y aquí se los dice, ¿por qué le estaba yendo mal? Por haber abandonado a Jehová tu Dios. Ya en el versículo 18 les dice que tú tienes que ver en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo, que tienes tú en el camino de Asiria para que bebas el agua del Éufrates. Aquí Israel en este tiempo ya él ponía su confianza, el pueblo de Israel, en estos países. Ya no dependían de Dios. Es como nosotros, que ahora que si alguien anda en el mundo, que Dios le puede decir, oye, es tu Pancho, ¿qué tienes que hacer en el mundo? ¿Por qué me has abandonado? Porque ahora tu confianza está en ti, de que tú vas a poder, tus fuerzas, tu trabajo, tu esfuerzo, tu aguinaldo, tu salario, etcétera, etcétera. Y es ahí donde muchos cristianos empiezan a depender de ellos mismos y ya no de Dios. Y por eso es como que nos dijera a nosotros que tenemos que hacer. Egipto simboliza el mundo, ¿verdad? Y es lo que hacía Israel. Prefería buscar apoyo en estas 2 ciudades que buscar de Dios. En el versículo 19 le dice que tu maldad te castigará y tus
rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber abandonado a Jehová tu Dios. Y es aquí donde vemos de que muchos cristianos ahorita están mal. Allá en el mundo les está yendo mal. Hemos conocido a algunos de ellos. Ustedes mismos se han percatado de que están re mal. Dios ya les perdonó su pecado, pero la cosecha la tienen que recoger. Había un matrimonio cristiano, ilustrando un poquito esto, de que la esposa, aquí Israel en la Biblia siempre ha simbolizado como una esposa para Dios. En este matrimonio cristiano, la esposa un día comete adulterio, abandona a su marido, conoce a un hombre que tenía dinero, lo que no le podía dar su esposo. Tal vez ella no había nacido de nuevo, es lo más seguro, era nada más por fuera, su apariencia. Abandona a su esposo, se va tras uno que tenía dinero, como aquí Israel lo hacía, que se iba tras otras ciudades. Y llega el momento que esta mujer en esa relación de adulterio se infecta de SIDA. Pasa el tiempo, ella era psicóloga. Es una historia verídica. Es psicóloga y después de que comete el adulterio con el hombre que se casaba, era de mucho dinero, le empieza a drogar y llegó el tiempo de que su esposo aún la amaba, la quería, pero ella no quería regresar con él. La cosa que se infecta. Y un día este hombre la golpeó, con el que estaba ya viviendo, la golpeó, tomado, drogado, ella también drogada, la golpeó y no sé cómo se enteró el hombre. La cosa es que la va y la fue a rescatar, los encuentra los dos tirados en el piso, drogados, ella toda golpeada, ensangrentada, él todavía como era su esposo todavía, pues la agarró y la cargó y la llevó a su casa y pasó el tiempo. La cosa es de que después resultó que ella ya estaba infectada. Muy bien. Se arrepintió. Su madre era cristiana y su madre oraba por ella. Cuando ella estaba en el mundo, su madre se la pasaba orando en reuniones de oración. Y llegó el día que Dios le contestó su oración, pero las consecuencias fueron fuertes. ¿Por qué? Ella después de un tiempo recapacita, vuelve a Dios, se vuelve a Dios, pero ya infectada de SIDA. O sea, Dios la había perdonado, porque dice la palabra que Dios nos perdona, pero las consecuencias tenía que llevarla toda su vida y solo Dios sabía qué iba a pasar con ella. Así es como una mujer jovencita, que cuando cometen pecado y caen en fornicación y quedan embarazadas, van a tener que cargar con su paquetito 9 meses, más si son cristianas, las consecuencias las van a tener que recoger porque van a molarse ya la vida de estudiantes, se acabó todo, van a tener que dedicarse a cuidar su bebé. Si vuelven a Dios, si eran cristianas o jovencitos que si eran cristianos, van a volver a Dios, pero van a tener que recoger su cosecha. Y es así como nosotros estamos enseñando esto, hermanos, para que sepamos todas las consecuencias de que lo pensemos 2 veces algún día de abandonar a Dios. No hay tiempo de retroceder. Si tú ya aceptaste a Cristo, si tú eres cristiana, eres cristiano, ya no puedes salirte de la cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque nos va a ir mal. Dice aquí más abajo, el versículo 20, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré con todo esto sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Aquí la palabra ramera, ustedes saben que es prostituta. ¿Qué es una prostituta? Alguien que vende sus caricias al mejor postor. Esa es una palabra
muy clara en la palabra de Dios. Israel se había prostituido espiritualmente. Y así muchos cristianos, mire cómo nos cataloga Dios. Si nosotros nos vamos al mundo, nos prostituimos espiritualmente. Y hay cristianos que cuando abandonan a Dios, como dicen, les vale un comino hacer y deshacer de sus vidas. O sea, llega el momento que pierden el temor de Dios, ya no tienen miedo a nada, no saben que Dios los está observando las 24 horas del día y están en el mundo muy felices y todavía se gozan de la injusticia, se gozan de la maldad, se gozan de sus pecados, están muy contentos y todavía para acabarla de amolar lo publican en su Face. Es un descaro que personas que se decían cristianas, ahora los vemos ahí y todavía lo publican. No les da vergüenza, no les da pena, que saben que tienen contactos cristianos y así muchos también que se dicen ser cristianos, ahí por sus frutos se les conoce. Cuando vemos su perfil, cuando vemos sus publicaciones, el que es carnal y el que es espiritual. Por eso, aquí dice que Israel se prostituía como una ramera, tal y como lo hacemos algunos cristianos. Cuando apostatan de su fe, se prostituyen en el mundo. Versículo 21, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto de vid extraña? Dios dice que a Israel lo había plantado como un verdadero viñedo bueno, de calidad. Esta palabra vid significa viñedo, es el lugar donde se siembran las uvas, donde se dan las uvas. Y ese viñedo era hermoso, frondoso, rico, cuando Dios plantó Israel, cuando lo hace nación, etcétera, etcétera, se revela y es así. ¿Cómo comienza nuestra vida cuando comenzamos cristianos? Cuando estamos en nuestro primer amor. Todo bonito, todo de color rosa, tratamos y buscamos lo más posible de agradar a Dios. No faltamos a la congregación, no nos queremos perder ni un día, pero algo pasa siempre en los cristianos. Son muy poquitos, contaditos, los que nunca abandonan su fe. Son muy poquitos los que nunca pierden su primer amor. Pero siempre la mayoría pierde su primer amor, se empieza a enfriar, etcétera, etcétera. Y es como la viña, se ve bonito al principio cuando es plantada, está dando sus frutos. Qué hermoso, ustedes se han visto en televisión, en imágenes, un viñedo. Qué precioso se ve el campo con todo verde, con los racimos de uvas moradas, verdes, etcétera, etcétera. Y así se ve el cristiano cuando comienza su vida, como ese viñedo. Pero ¿qué pasa? Se convierte en vid extraña, como dice la palabra de Dios. Ante Dios y ante nuestros ojos se ve hermoso, pero después de un tiempo, cuando apostatan de su fe, se ven todos feos. Y aquí más adelante, 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón, sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. O sea que hay pecados que cometemos o que cometen las personas que apostatan, que para que delante de Dios queden borrados, va a tener que pasar mucho tiempo de esfuerzo, de consagración y de santidad, porque trae sus consecuencias. Miren, el pecado que cometen los que apostatan su fe
y que se van al mundo y se embarran de una vez en el lodo. O sea, ya no meten las manos, sino que meten las 4 patas, como dicen, al quedar sucios, cochambrosos de pecado, cuando regresan a la congregación, tienen una lucha constante de poder estar quietos aquí en la congregación, porque lo que pasa cuando un cristiano se va al mundo, atrae demonios a su vida. Se viene una jauría de demonios a la vida de los cristianos, donde son seducidos por el pecado, por la pasión, por el sexo, por las drogas, por el alcohol, después de haber conocido la verdad, como dice 2 de Pedro, mejor les hubiera no haber conocido el camino de la verdad, porque les pareció que les pasa como el perro que vuelve a su vómito y el puerco lavada al lodo. Entonces, siempre esos tipos de personas, por eso, si ustedes han visto y han conocido que va a haber personas de que van a hacer un intento de regresar a la congregación, pero no van a poder permanecer. No pueden ya permanecer y ya son poquitos los que van a lavarse. Por eso dice aquí que aunque te laves con piedra pómex, te refriegues, porque es una contaminación tan grande que ha llevado su vida espiritual, que cuando regresan a la congregación hay una lucha interna muy fuerte, que son más seducidos y atraídos por el mundo, que no permanecen. Por eso vamos a ver, y no les extrañe, que si usted ha nacido de nuevo y de verdad tiene el Espíritu Santo ya morando, mire, usted nunca va a apostatar de su fe. Y cuando vea a alguien así, por eso se dan estas enseñanzas, para que usted comprenda qué es la vida cristiana, qué Dios nos dice en su palabra, para que no nos extrañe y no pensemos que por tal motivo o por X motivo se fueron de la congregación, que por culpa del pastor o por culpa de esto. No siempre es así. La mayoría es que porque ya probaron el pecado de nuevo y les gustó más, y por eso hacen el intento de regresar y vuelven otra vez al mundo. Lo dice aquí más abajo, vamos a leerlo. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Aquí se está refiriendo obviamente a Israel, pero estamos aplicando lo espiritual para nuestras vidas. Los Baales, ustedes saben ya muy bien que son dioses paganos, ídolos. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Esta palabra dromedaria significa que es una camella joven. O sea, Dios compara a Israel en ese tiempo como una camella joven. ¿Qué hace una camella joven? Literalmente, la palabra dromedaria significa camella. Obviamente los camellos jóvenes son los que tienen más actividad, los que aguantan más, los que hacen travesías más largas a comparación ya de un camello viejo, ¿verdad? Que ya no aguantan tanto. Bueno, dice más abajo que también lo compara como asna montés acostumbrada al desierto. Esta asna significa, es como un burro, ¿verdad? Es un burro hembra, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la busquen no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Miren, Dios compara con una camella y con un asna. El asna, si ustedes saben, cuando andan en celo, es como, aquí también lo van a entender un poquito más, como los animalitos, los perros. Ustedes han visto en las calles los perros cuando andan en celo, cuando andan en brama, le llaman las perras. ¿Quiénes andan detrás de ellos? 5 o 6 machos detrás de esa perra, ¿verdad? Y todos quieren pasar sobre ella.
Así es esta asna montés, que cuando andan en celos son fáciles de encontrar. Y aquí va a encontrar la analogía, como dice más arriba, como una ramera. Ustedes han visto en películas, novelas, etcétera, etcétera, cómo se puede encontrar y localizar, identificar a una prostituta, literalmente. ¿Cómo le encuentran y cómo le identificas cuando una mujer se pone minifaldas, se pone escotes de una manera extravagante, ¿verdad? Se pintorrojea demasiado, está con su chicle o con su cigarro, parado en una esquina, cruzando las piernas y fumando? Eso se ve en todas partes del mundo, en las novelas, en las películas y en todo lugar. Cuando alguien quiere buscar ese tipo de diversión, sabe muy fácil cómo la va a encontrar. Saben la zona donde están paradas esas mujeres, ¿verdad? ¿Y qué pasan? Van para allá, buscan ese lugar y van a encontrar fácilmente y van a identificar quién está vendiendo sus caricias al mejor postor. Y es así como ellas son encontradas. En ese tiempo, Israel, Dios le decía lo mismo, que era como una prostituta que habían prostituido, se habían vendido a Egipto, se habían vendido al mundo, ¿verdad? Y que era muy fácil de localizar. Esta asna, cuando andan en celos, son muy fáciles de encontrar, igual que los perros, que los animales, como todo animalito cuando anda en celo. Es una naturaleza que Dios les ha dado. Fíjense que cuando alguien se prostituye espiritualmente, esas mujeres, hablando literalmente, porque estamos comparando y haciendo la analogía para que entendamos, esas mujeres buscan a alguien al mejor postor para vender sus caricias. Si nosotros nos compara Dios cuando apostatamos, cuando los que abandonan los compara como una ramera, entonces van al mundo a buscar al mejor postor, quien les dé lo que Dios no les ha podido dar. ¿Y qué es lo que busca primero el ser humano? Su bienestar económico. Es lo primerito que busca, porque saben que no aguantan el tiempo de la prueba, saben que estar aquí en la congregación, no pueden hacer negocios ilícitos, no pueden tener un restaurante con venta de cervezas, vinos y licores o una tienda, no pueden hacer ciertos negocios porque saben que es pecado o es partícipe del pecado delante de Dios. Pero como ellos no han nacido de nuevo o son impacientes y saben que al estar aquí y todavía no tengo, y de lo poquito que gano y todavía le tengo que dar a Dios, como una hermana decía, oiga hermano, ¿cómo quiere usted que yo le dé a Dios si gano 50 pesos por lavar? ¿Verdad? Y que no sabe que Dios nos tiene que probar nuestra fe. Que de los 50 pesos, 5 pesos que le diera a Dios, Dios tenía que probar su corazón, tenía que estar probando su corazón, esperar el tiempo porque Dios solamente sabe y conoce nuestros corazones. Tenía que esperar a esa mujer para ver si Dios está segura de que estoy confiando totalmente en mí. Para que pasado el tiempo necesario, que solo Dios sabe el tiempo que nos va a probar, Dios iba a hacer el milagro en nuestras vidas. Pero como no están vienen y no progresan, porque no han agarrado la onda, que hay que hacer las cosas bien como Dios manda, no a medias, no como queramos, no como nosotros pensemos, sino como dice la palabra. Por eso se les explica, se les enseña, y que tengan que ser pacientes. Pero Dios es fiel y tiene que cumplirlos. Dios tiene que cumplir su palabra. Nunca, no, es que las pruebas no son para toda la vida, todo el tiempo. Yo no sé cuánto tiempo tú has estado obedeciendo a Dios. ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás siendo fiel a Dios? ¿Sigue así?
No te desanimes, aunque vengan pensamientos, van a venir por ahí pensamientos malos o algún consejo de algún familiar o amigo que no es cristiano y te va a decir que no seas tonto, no seas menso, etcétera, etcétera. Tú sigue confiando en Dios porque a lo mejor muy pronto ya estás cerca para ver la gloria de Dios, pero si tú pierdes tu fe, te vas a la cola y a empezar de nuevo. Y así es lo que pasa con muchos cristianos, que al no confiar y no permanecer, vuelven a la cola, le sacan tarjeta roja y te vas a empezar de nuevo. Y es así un ciclo y un ciclo. Entonces es aquí donde no pueden ver la gloria de Dios. Miren, nosotros somos, yo se los he dicho, fueron 7 años de pruebas. La vez pasada un hermano que venía acá me preguntó, oye hermano, yo no aguantaría 7 años, es mucho. Si apenas llevo 3 meses y ya me desesperé. Le digo, imagínate 7 años, pero en esos 7 años no nos dejó sin comer. No teníamos para comprarnos ropa, calzado, diversión, etcétera. Nos sostuvo y yo aguanté porque yo creía, confiaba en la palabra, me metía más y más y entre más leía, más fe me venía. Pero llegó el tiempo y pasaron las pruebas. Y ahora Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Y como el testimonio del pastor Alducin que ustedes vieron el viernes, que no fue fácil, donde está el pastor Alducin en esa posición que lo ha puesto, en esa posición espiritual y material que Dios lo ha puesto a ese varón, es que porque tuvo que pasar también su tribulación. No fue fácil, ustedes ya lo vieron, el testimonio lo escucharon, que entre más grande sea el llamado, más grande va a ser la prueba. O sea, por eso los que Dios llama para pastores, cuando ya los tiene, los va a probar más y los va a afinar más y los va a pulir más que a todos. Todos tenemos diferentes, algunos más, algunos menos. No sabemos, solo Dios sabe. Si usted le quiere servir a Dios en un nivel jerárquico más alto, quiere predicar su palabra, ¿le gustaría ser pastor? ¿Quiere usted ser líder? ¿Quiere usted que Dios lo utilice? Aunque seas mujer, ¿te gustaría predicar aquí algún día? Dios te lo puede hacer y Dios te puede utilizar, etcétera, etcétera. Pero ¿estás dispuesto a pasar la prueba que te vaya a poner Dios? Porque es aquí donde tenemos que aguantar, no desesperarnos, y es por eso que para que podamos mantener esa confianza en Dios y no desesperarnos, tenemos que tener contacto con Él todos los días a través de su palabra. Si tú no tienes contacto en la mañana y en la noche, no vas a aguantar, te vas a desesperar. Al no tener esa relación personal que Dios pide con nosotros, tu fe no va a crecer y puede ser que al rato empiezas a venir, pero ya no venir con ese amor, con esa necesidad de Dios, sino que ya te empiezas a convertir en un religioso, empiezas ya a verlo como una costumbre, ya vienes por compromiso para que te vea el pastor o para que te vean los hermanos, etcétera, etcétera, pero tu corazón ya no es el mismo delante de Dios. Muchos cristianos, sinceramente, así lo hacen. Van a la iglesia, pero ya por compromiso. ¿Ya qué más da? O sea, para que yo me vaya a otra, mejor sigo viniendo acá. Y total, pero no es así. Solo Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y tenemos que pasar la prueba de fe, como se los he dicho en otras ocasiones. Muy bien. Entonces, cristianos que apostatan de su fe, cuando se salen de la cobertura de Dios, se van al mundo, pierden totalmente la cobertura. Totalmente. Porque Dios no puede guardar a alguien que se le ha salido de las trancas. Una oveja que se ha brincado la tranca, Dios no puede, solamente que reciba una disciplina allá en el mundo, porque era hijo, para que regrese zafado, quebrado, o de una vez te vas a casa. Así es Dios. Muy bien. ¿Qué pasa entonces con los cristianos que comparan como una ramera, como una prostituta, que al no
obtener aquí lo que quisieron ellos, que Dios los bendijera, pero así, que empezara su negocio a crecer, su taller a crecer, que quieren ya trabajar y ganar bien, ¿verdad? Se desesperan, se van y van a buscar en el mundo lo que Dios no les pudo dar aquí en la congregación por falta de paciencia. Y es ahí donde van y se van a vender al mejor postor. Y por eso aquí Dios nos dice que se prostituyen como una ramera en Egipto. Dice aquí en versículo 25. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed, Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras de ellos he de ir. Hay personas que cuando se apostatan de su fe y están en los placeres en el mundo, les pasa como este versículo. O sea, una mujer ramera, cuando ya es seducida por el pecado y atraída por los demonios, es muy difícil que deje ese trabajo, como ellos le llaman. ¿Se acuerda que la vez pasada le comenté que ahí en la tele yo estaba viendo un reportaje que estaban entrevistando a una señora ya grande, ya como de unos 60 años, que toda su vida había trabajado? Cuando sus hijos estaban chiquitos se metió a trabajar de eso. Imagínense, crecieron sus hijos, les dio estudio, ya son casados sus hijos. O sea, si era el motivo de que porque tenía que sostener a sus hijos, y ahora sus hijos ya están casados, ¿y por qué sigue? Le hicieron la pregunta, oiga, si usted hizo esto, que porque querer sacar adelante su familia, entonces, ¿por qué sigue usted haciendo todavía lo mismo? No se supone que era nada más para sacar adelante a la familia. Y aunque eso no hay justificación delante de Dios, Dios no se lo iba a justificar porque es pecado, ¿verdad? Y contestó, es que me gusta. Ya me acostumbré. No se daba cuenta que pues obviamente ahí ya hablando por otra parte, ya pues obviamente ella ha traído demonios. Y lo dice la Biblia. ¿Se acuerda que María Magdalena, que era adúltera, si usted ha leído los evangelios, dice que le fue extraído 7 demonios? Porque ella se prostituía. O sea que el adulterio, la fornicación, lo controlan los demonios. Y es aquí como que cuando alguien abandona y se va al mundo y empieza a probar otra vez el sexo, las drogas, el alcohol, le gusta. Y para que yo regrese a encerrarme otra vez ahí, en ese lugar, donde no puedo tomar, donde no puedo fumar, donde no puedo ir al antro, donde no puedo escuchar música mundana, música de cantina, pues estoy más contento aquí. Bueno, no me estoy portando mal, ni estoy haciendo nada malo, pero aquí estoy, aquí me siento mejor. Después de haber conocido el camino de la verdad. Como dice esta palabra, ya probó, ya le gustó. ¿Qué va a pasar entonces? Como dice la palabra nada más, si fue hijo de Dios, si ha sido tomado como hijo de Dios, Dios le va a dar suelta, le va a dar rienda, pero va a llegar el día que ¡fum!, va a jalar el anzuelo, tal y como pasa con nuestros hijos. Nosotros tenemos una promesa de Dios con nuestros hijos. Hay hijos que no quieren someterse a Dios, andan de rebeldes, etcétera, etcétera, no quieren nada a Dios. Ustedes han visto el testimonio del pastor Alducin, qué pasó con su hijo, que se le fue al mundo y lo dejó, pero llegó el momento que Dios jaló la cuerda y así de la orejita no quieren venir, de la orejita se los va a traer Dios.
zafados o quebrados, no sé cómo lo va a traer, pero que lo regresa por amor a nosotros, mientras nosotros permanezcamos fieles a Dios. Y eso es lo que nos da paz, nos da seguridad, ¿verdad? De que cuando veamos, no veamos a nuestros hijos acá, porque eso es real. Muchos padres cristianos sufren por eso, lloran por eso, de que sus hijos quisieran verlos en la congregación, pero no están. Pero si ellos siguen confiando en la promesa de Dios de que algún día, aunque sus ojos ya no lo vean, que ya no lo vean, ese hijo en su vejez o hasta sus 5 minutos antes de su muerte, Dios tal vez tenga misericordia de él. Y es por eso que cuando venimos a esta palabra, leemos la Biblia, nos llena de paz, esperanza, y no nos da tristeza por un rato, pero luego venimos, oramos y vuelve la paz de Dios y Señor, yo no soy Dios, yo no puedo hacer nada por mis hijos que no están en tu presencia, son tuyos, allá tú, yo solo voy a orar, interceder, y va a llegar el tiempo que Dios los va a traer, porque los trae. Y es por eso que a veces ponemos testimonios para que nos veamos que sí hay esperanza. Muy bien. Y termina diciendo acá, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y profetas. Miren, todos se habían corrompido, hasta los más altos de jerarquía. Imagínense, hasta los sacerdotes y sus profetas. Vamos a terminar leyendo en qué termina esto. Versículo 27. Que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. O sea, ¿qué le entienden aquí? En lenguaje sencillo, dice así: ustedes israelitas llaman padre a un pedazo de madera, llaman madre a una piedra, me dan la espalda y no me miran a la cara, pero cuanto están en peligro, gritan pidiéndome ayuda. Dios mío, ¿qué es lo que pasaba con Israel? Buscaban la ayuda de los ídolos, ¿verdad? Aquí Dios es muy claro, y es por eso que hablamos aquí a las redes sociales, que el pecado de idolatría es muy, muy fuerte en la palabra de Dios. Y si usted ha estado escuchando esta serie y ha escuchado que hemos tocado el tema de los ídolos, para que usted entienda que es abominación delante de los ojos de Dios. Y no es que nosotros queramos estar sacándonos de la manga, todo está en la palabra de Dios. Usted está escuchando este versículo que Dios le decía a Israel el pecado de idolatría, de que le llamaban a una piedra padre y a un leño padre. ¿Por qué le dice a un leño padre? ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hace el escultor? Agarra un pedazo de tronco, le empieza a dar forma de hombre o de mujer. Luego, de lo que sobra, de lo que cae, dice en Isaías que con eso hace fuego para que cocine. Ese tronco, ese leño o ese árbol le dan forma, y tal y como pasa, que luego se empiezan a postrar ahí y le llaman padre. Igual dice que también le llaman madre, porque dice, tú me has engendrado. ¿Quién es la que engendra, verdad? O sea, ¿quién la que da luz? O sea, le dicen madre, y es por eso que, mire, usted que me ve, es por eso que la palabra de Dios es muy radical.
de que no podemos decirle a un ídolo, a una imagen de yeso, madera, cartón, que esté en un cuadro, que esté colgado, que es nuestro padre o que es nuestra madre, etcétera, etcétera, porque la palabra de Dios va en contra de todo esto. Y es lo que queremos transmitirle, es el entender por la palabra de Dios, para que usted entienda, comprenda y no cometa el pecado de idolatría, porque los idólatras irán al lago de fuego, dice Apocalipsis 21:8. Así que este es el mensaje que nosotros transmitimos para que hacerle entender a la gente qué es lo que Dios dice en su palabra. Porque en la religión nunca nos hablaban de todo esto, nunca nos decían la verdad, que íbamos a ese lugar y hacíamos todo lo contrario. ¿Cómo es posible que una religión haga todo lo contrario a lo que está en la palabra de Dios? Si aquí dice la Biblia, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás hacia ellos, íbamos y hacíamos todo lo contrario, ¿verdad? Por la ceguera espiritual, porque no nos decían que llevábamos Biblia, que ni abríamos la Biblia ahí, no había una enseñanza exegética. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Imagínese usted que el pueblo de Israel, que era el pueblo elegido por Dios, cometió tal abominación de haberse fabricado ídolos y todavía ir y adorar dioses paganos de otras ciudades paganas también. Era el colmo ya. Y eso es lo que pasa con los cristianos también, que se alejan de que ya se empiezan a hacer un ídolo al no depender ya de Dios, al no esperar a que Dios los sostenga, a que Dios los provea, se van al mundo y empiezan a hacerse un ídolo de su trabajo. La fábrica de los ídolos es muy fácil y sencilla. Nos hacemos ídolos de cualquier cosa, hasta de nuestros propios hijos, de nuestro marido, de nuestros negocios, de nuestro taller. Todo lo que te quite el tiempo para Dios se hace un ídolo. Todo lo que tenga la preeminencia de Dios y que no sea Dios mismo es un ídolo para nosotros. No necesariamente también es un muñeco, ¿verdad? Porque ídolos es, ¿qué significa la palabra ídolo? Todo aquel que tenga la preeminencia antes que a Dios. Y es por eso que dice aquí que cuando Israel ya estaba en problemas y estaban siendo exterminados, ahí sí clamaban a Jehová. Y no es lo mismo que pasa con la gente. La gente que cuando tiene sus ídolos y ya se ven en un problema muy serio, se ven al borde de la muerte, ahí sí, Diosito mío, Jesucito mío, ¿verdad? Y ahí sí empiezan a clamar al Dios verdadero. ¿Y por qué no van y se lo piden a sus ídolos? Porque ven que no les hizo nada. El problema de la gente es que, mire, pasa esto. Los ídolos nunca van a seguir a las personas. Las personas van y siguen a los ídolos. ¿Por qué los ídolos no siguen a las personas? Pues porque no tienen poder. Es algo que no tiene vida, es una piedra pintada todavía con escultura nada más, ¿verdad? Tanto de madera, de yeso, de piedra, de cartón, no tiene poder. Y eso es lo que te tratamos de enseñar, de que tenemos que racionar, tenemos que reaccionar a esto, de pensar un poquito, de que el diablo nos ha querido así separar de Dios, haciéndonos pensar que esa imagen tiene vida y que nos va a hacer favor y que nos va a hacer milagros. Y por eso mucha gente viene el 12 de diciembre y ¿qué va a pasar? Ahorita van a suspender por la pandemia todavía, para que no haya amontonamiento de personas. ¿Y qué va a pasar? No falta que estaba yo viendo en la televisión de que muchos ya fueron antes. Desde la entrada de la villa están sangrando sus rodillas. ¿Verdad? Bueno, ¿por qué hacen eso? Porque algunas personas, y esto es lo que quiero aclarar en las redes sociales, muchas personas han recibido milagros y piensan que fue esa virgen, piensan que fue el santo que les hizo el milagro
¿verdad? Y por eso es una promesa que ellos hacen cuando la Biblia dice que también Satanás está atrás de todo eso y les hace el favor haciéndolos creer que fue esa imagen cuando no fue esa imagen, fue Satanás mismo. También está por otra parte que en la misericordia de Dios no fue la imagen ni el ídolo, fue Dios mismo por su misericordia, pero se lo atribuyen al ídolo. Pero cuando están en serios problemas, al ver que sus ídolos no les responde, ahí sí acuden a Dios y hasta van a misa, etcétera, etcétera, a buscar de Dios. Y esto es lo que tenemos que enseñar claramente, porque estamos estudiando este pasaje y estamos pasando por ahí y no podemos pasar desapercibido. Cuando nos ponemos a estudiar un pasaje de la Biblia, no podemos saltearnos con tal de que no lo miren feo, no lo miren agredido, etcétera. No se puede. Tenemos que llamarle al pan, pan y al vino, vino. Hay personas que no les gusta y les incomoda las personas que no son cristianas y las entendemos, yo se los he dicho. Pero alguien les tiene que decir la verdad. Tenemos que predicar la verdad. Yo no puedo pararme aquí y evadir estos versículos y hacerlos omiso con tal de que nadie se ofenda, ¿verdad? Y lo estamos diciendo con buenas palabras, pero también nos da celo a veces por la palabra de Dios. Y así tenemos que hacerlo, tenemos que agarrar valor para predicar la palabra de Dios. Aunque nos cueste la vida, el siervo no será mayor que su maestro, dijo Jesús. Si a mí me persiguieron, también ustedes los van a perseguir. A Cristo lo mataron por decir la verdad. ¿Verdad? Tenemos que predicar con amor, sí, pero también ser radicales en la palabra. Cristo Jesús predicó con amor también, pero predicó radicalmente. Y así tiene que ser, ¿verdad? Bueno, dice más abajo, terminemos leyendo, dice 28. Mira la respuesta que Dios da, para que vea que no estamos sacando el contexto. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? ¿Qué es lo que habían hecho en el versículo 27? De un leño se hicieron un ídolo y de una piedra. Bueno, ya en el 28 Dios les dice, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? O sea, ¿dónde están esos con los que tú confías? Pues no pueden hacer nada. Mire, digamos una pausa. Estoy en las redes sociales. Vamos a leer Salmo 115 para que escuchen aquí a los que van a ver algún día este mensaje. Salmo 115, lo vamos a unir. Salmo 115, versículo 3 en adelante. A los que me ven en las redes sociales, escuche usted este salmo y abra su Biblia ahí para que usted lo corrobore con sus propios ojos. ¿Qué es lo que dice Dios sobre los ídolos? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienes, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Aquí está, Salmo 115. O sea, estos ídolos que la gente se fabrica y que hace mercadería y que lo hacen por negocio, etcétera, etcétera, y que la gente que confía y que compra todos esos ídolos, la Biblia es muy clara, no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal. No son más que piedras pintadas con figuras. Eso es todo.
Por eso Dios dice aquí, ¿y dónde están pues los que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si a ti te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Mire, qué tremendo. O sea que Israel, por decirlo así, por cada municipio que tenía un ídolo. Era el colmo. Es como acá, en Chiapas. Chiapecorso, adoran un Apache, San Sebastián. Y un Cristo negro de esquipulas. O sea, ¿quién lo inventó? ¿De dónde se lo fabricaron? Que porque tuvo una historia, tuvo una historia, y de esa historia armaron y fabricaron un Apache, porque es un Apache. Imagínense. ¿Verdad? Y eso es lo que tenemos que predicar, la verdad, pero con bases bíblicas, para que escuchen y vean, y por eso les digo que abran sus Biblias. 29. ¿Por qué porfías conmigo todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová? En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección, vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? Porque ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor aún a las malvadas? ¿Enseñaste tus caminos? Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente, de cierto, su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. Para que discurres tanto, cambiando tus caminos, también serás avergonzado de Egipto, como fuiste avergonzado de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperabas por ellos. Las personas que abandonan a Dios no prosperan. Si son hijos, hay algunos que sí. Hay unos que apostatan, se salen de la congregación y se van y empiezan a hacer negocios sucios, empiezan a hacer cosas que no pueden hacer de acuerdo a la palabra y les va bien, muy bien. No hay problema, dice Dios. No eres mi hijo, no me meto en tu vida, no quisiste entender, no te quisiste someter a mí, no te puedo tomar por hijos. Así que, pero algún día nos vamos a ver tú y yo. Y eso es lo que termina diciendo este pasaje, de que no prosperarán, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que entender en estas enseñanzas, que a los que no son cristianos, en esta tarde terminamos esta serie. Si usted ha escuchado este pasaje y ha escuchado sobre muchas cosas, puede usted que estar en una religión, puede que asista a tal religión, pero de acuerdo a su palabra usted no está caminando bien con el Señor. Si usted ha entendido y ha comprendido, lo invitamos a que venga a los pies de Cristo hoy. Yo lo invito a que ahí donde está en su lugar, vamos a terminar con una oración, para que usted invite por primera vez a Jesús a su vida. Y si algún hermano también que nos llega a ver y ha abandonado el camino de la fe, vuélvase a Dios, arrepiéntase de sus pecados, vuelva a la casa del Señor. Yo quiero que todos inclinen su rostro, cierren sus ojitos para orar en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque has hablado a través de este pasaje de Jeremías capítulo 2, donde las cosas que hizo Israel
el pecado que cometió Israel de su apostasía, de haberte abandonado. Muchos cristianos lo cometen hoy mismo y por eso están en el mundo y por eso no prosperan, porque han apostatado de su Dios. Padre, te pido por ellos que en algún momento de sus vidas tú los redargullas y los traigas nuevamente al redil. A mi hermano en Cristo Jesús, mi hermana, arrepiente de tu pecado, vuélvete a Dios. Hoy, si has escuchado este estudio, Dios te ha hablado a través de su palabra. Tú sabes muy bien que es así. La palabra de Dios es para nosotros. Y a los que no tienen a Cristo todavía, si tú quieres entregarle tu corazón a Cristo, abrirle las puertas para que Él entre ahí, dile estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, me arrepiento de todos mis pecados. Gracias por haberme hablado a través de tu palabra. Señor, perdóname. Te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser una persona nueva. He entendido por tu palabra que he pecado. He sido idólatra. Tu palabra es verdad. Y quiero asegurarme hoy de mi salvación. Y he orado con fe, creyendo que tú hoy me salvas y me perdonas, Dios. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Si usted ha orado por primera vez, le invitamos a que nos escriba, que se ponga en contacto con nosotros ahí a través de Facebook. Si usted quiere congregarse, también están las puertas abiertas. Lo invitamos a que busque una congregación para que empiece a hacer una vida en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra en 2 Corintios 5:17. Así que Dios lo guarde, que lo bendiga, y espero que esta serie le haya ayudado a entender muchas cosas y que en el nombre de Jesús Dios lo guarde.